Para los que no dan más, para los que sienten que de alguna manera la vida les dio la espalda y ahora están en un completo asfixio, donde se sienten que no pueden seguir avanzando, donde se ven de alguna manera caminando como en una cinta fija, no para quemar kilos de más, obviamente, sino porque la epidemia esta donde estamos traspasando de alguna manera, los hizo quedarse sin trabajo, los encerró en una casa y de repente quien eran las personas que más amaba se transformaron en enemigos íntimos. Para todas esas personas que dicen, ¿cómo puede ser que Dios me haya abandonado? Pero estoy haciendo encima la voluntad de Dios, no es que haya cometido un pecado, pero siento que Dios se apartó. Siento que Dios no está escuchando mis oraciones. Siento que Dios está muy alejado de mí y mi problemática personal. Y que cada vez que hablo con Él me siento hueco, vacío, y que mis oraciones no pasan ni siquiera al techo de mi casa. Para todos ustedes, para nosotros, hoy quiero transmitirte lo que Dios me dio esta semana para comunicarle a todos los que nos están sintonizando del otro lado. No te muevas, porque hoy Dios tiene algo que comunicarte personalmente a cada uno, aunque estés al lado de tus hijos o con tus parientes o con tu esposa, tu esposo. Dios hoy quiere hablarte personalmente, cara a cara. Y para eso necesito ir a nuestra fuente de vida. Para eso necesito hablarte de lo que para cada cristiano y aquel que todavía no conoce a Cristo, cuál es la fuente, el manual de constitución de cada ser humano. Se llama Biblia. Y allí Dios nos da respuesta de todo. El título es obviamente un poco atrapante, del amor al odio, porque todos tuvimos situaciones como esta. A los 12, 13 años, cuando aparece el primer amor y piensa que es para toda la vida. Y de repente ella te dice, lo que pasa es que te quiero como amigo nada más. Y vos la querés matar, pasaste del amor y ahora la odias, no la querés ver nunca más, querés meterte 3 metros bajo tierra. Todos pasamos del amor al odio así, en un santiamés. Y por eso quiero ir a la palabra de Dios, porque esta va a arrojar luz a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras mentes. Y la primera persona, yo quiero hablarte de dos, y voy a hacer un sincronismo entre dos historias bíblicas, una del Nuevo Testamento, otra luego será del Antiguo Testamento, pero comparten el mismo patrón. De alguna manera se empatiza una con la otra. Y los dos pasaron del amor al odio. Los dos tuvieron que atravesar esta situación y nos dejan enseñanza para que hoy, a través de esa angustia que posiblemente tenemos, de que no sabemos qué va a venir adelante y cómo nos vamos a levantar y cómo va a ser Dios para bendecirnos, entonces ellos nos quieren hablar. La misma Biblia te quiere hablar y para eso quiero que me prestes mucha atención. Si tenés una Biblia cerca puedes tomarla y si no la tienes, quédate tranquilo porque yo quiero leértelo. En vivo y en directo. Hechos capítulo 14, verso 19 nos arroja un texto increíble. El apóstol Pablo está predicando con Bernabé, va por diferentes ciudades y se topa con Listra. Listra era una ciudad pagana, pero habían judíos que amaban a Dios, pero no habían creído todavía en Jesucristo, nadie les había anunciado. Pablo tiene una misión, Pablo tiene que llevar el evangelio a los que no eran judíos. Los judíos los trataban como perros a los gentiles. Hablo de gentiles porque los gentiles son los que no tienen sangre judía o sangre azul, como dijera alguien por ahí. Pero Pablo tiene un gran peso por los gentiles, o sea, por nosotros, por los que no son judíos. Y entonces va a Listra y hay un paralítico de toda la vida. Desde que nació era paralítico. Y entonces, a través del Espíritu Santo, como sucedió la semana pasada acá desde este estudio, allí, en Listra, Pablo mira a los ojos al paralítico y con autoridad de parte de Dios le dice, levántate. Y el paralítico enseguida se levanta. La gente se armó una revuelta porque ese milagro que fue ahí también en vivo, a los ojos de toda la ciudad, hizo que el nombre de Pablo y Bernabé fuera el más famoso de toda la ciudad. A pocas horas ya estaban en todos los noticieros. Lo que hizo el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, lo que hicieron ellos, el poder que viene de arriba, del cielo. Pero como no eran creyentes, sino que eran paganos, pensaron que eran Júpiter,
y Plutón. O sea, pensaron ellos que eran dioses que habían descendido. Y en un momento esa fama les fue contraproducente porque empezaron a alabarlos, los empezaron a adorar y empezaron a quemar incienso, todo para Pablo y Bernabé. Y cuando se dan cuenta, Pablo y Bernabé, Pablo se desespera porque no le entienden su dialecto y entonces rompe sus vestiduras como en señal de atención, de captar la atención y también de un poco de fastidio. Y dice, no somos nada nosotros, somos 2 sacos de huesos. Nosotros no tenemos poder, el poder viene de lo alto, de Dios. Y habían ahí unos religiosos, unos judíos, que empezaron, como le tenían envidia a Pablo y a Bernabé, porque Dios los estaba usando, entonces empezaron a infectar los pensamientos de las personas, a tal punto, esa murmuración, ese susurro de estas personas conflictivas, envidiosas, que lograron hacer a todo el pueblo pasar del amor, de esa efusión que tenían por Pablo y Bernabé, a odiarlos. Así dice la palabra en el verso 19. Y habiéndolos apedreado a Pablo. No solamente que los criticaron, sino que la revuelta fue a tal punto que empezaron a apedrear, agarraron piedras, cascote y empezaron a tirarlo sobre Pablo. Dice así la palabra, lo arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos de Pablo, se levantó Pablo. Se secó la sangre que le estaba cayendo y dice, y entró en la ciudad nuevamente. O sea, fue a la muerte directo de nuevo. Lo acaban de sacar arrastrando, pensando que estaba muerto, sangrando por todos lados. Y Pablo se levanta cuando vuelve en sí, se ve que estaba desmayado. Y dice, no, pero ¿qué estamos haciendo acá? Nuestra misión era ahí adentro. Y vuelve a entrar en la ciudad. ¿En qué cabeza cabe que quieras ir al lugar donde te odian? ¿En qué cabeza cabe que vos quieras insistir transmitiendo amor a personas que te amaban pero ahora te tiran piedras? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que Pablo está viendo que nosotros no podemos ver? Que si leemos entre líneas no nos podemos dar cuenta. ¿Qué era lo que movía el corazón de Pablo? La respuesta es fácil. La respuesta es la pasión, el propósito de Dios en él. Él tenía en claro cuál era su propósito. Él sabía qué era lo que Dios quería que él haga. Él no andaba perdiendo el tiempo. Y, a ver, mis amados, lo acaban de apedrear. Lo acaban de lastimar. Pero ¿cómo puede ser que su pasión, el propósito, no haga ver el dolor que tenía? Ni siquiera se enoje contra sus detractores, sino que vuelva de nuevo a entrar a la ciudad, sabiendo que lo podrían matar. Entonces, damas y caballeros, el propósito hace que todas las problemáticas de tu alrededor se reduzcan. Porque cuando entiendes cuál es tu propósito, cuando sabes para qué naciste, entonces ya no hay nada que te agobie tanto como no cumplirlo, como no llevarlo a cabo. Ni una enfermedad, ni una escasez, ni un despropósito, ni un chismerío de alguien cerca tuyo pueden provocarte a no querer cumplir el propósito de Dios en tu vida. Lo que pasa es que cuando tú tienes en claro, o cuando vos tenés en claro cuál es tu propósito, es ahí donde cobra valor tu vida. Y no es porque no la tengas, porque, como dije esta semana, vales la sangre de Jesucristo. O sea que tu vida vale un montón, es invaluable. O sea, todas las riquezas de este mundo ni del universo alcanzarían para pagar una sola alma de las que Cristo compró. Es invaluable. Por eso es por gracia. Pero hasta que no entiendas el valor de tu vida, no entenderás cuál es tu propósito. Kenji enseña, un gran conferencista, nos enseña cuál es el método de comprender tu propósito de alguna manera, cuál es el método de entender para qué naciste. Lo primero que debes saber es quién eres. Porque si no sabes quién eres, entonces no podrás cumplir un propósito. El propósito siempre se extiende hacia adelante. Siempre es en función de lo que voy a hacer. Pero quien sos muestra lo que hay dentro tuyo. Para que cuando vengan y te digan, no, pero vos no servís para nada,
no te tires al piso a llorar, sino que digas, bueno, voy a tener algunos detractores, algunos perros que ladren, pero yo sé quién soy. He encontrado de alguna manera, mi equilibrio en la vida. Y entonces estoy sano. No tengo un mayor concepto, como diría Pablo, del que debo tener, tampoco tengo un menor concepto. Sé quién soy. Y entonces este conferencista enseña que la mejor manera de descubrir quién sos es cuando tenés un equilibrio. Cuando le permitís no solamente a tu fuerza, sino a las fuerzas que vienen de Dios, entenderte, aceptarte. Mis amados, lo más complicado, porque muchos hablan de los propósitos y tienes que tener un propósito, pero si no te aceptas como sos, si vos no crees en vos, en lo que Dios puede hacer, entonces ¿cómo puedes afectar a alguien más? ¿Cómo puedes cumplir un propósito? Entonces hay gente que dice, bueno, más adelante comprenderé cuál es el propósito. Y entonces él dice que hay un ikigai, que lo que significa es el sentido de vida. Los japoneses esto lo conocen bien. De hecho, el ikigai, el sentido de vida, para poder hacer un propósito o cumplir un propósito, es lo que te da el equilibrio entre una y la otra. El ikigai va hacia adentro tuyo. Es lo que sos realmente en Cristo. Y el propósito es lo que vas a hacer para el reino de los cielos. No sé si me explico. Entonces, el ikigai te enseña a encontrarte, a saber quién Dios te hizo, no quién eras antes de Él, porque obviamente todos somos pecadores. No valía nada, Marcos. Yo no valgo nada. Yo siempre lo digo, si me quitan al Espíritu Santo, no soy nada. Ninguno, ni de los que me están mirando, ni de los que estamos acá, no somos nada. Porque desde que nacimos estamos a espaldas de Dios. Pero Él nos compró y nos dio Él el valor. Entonces en Él tenemos valor, pero si no entiendes cuál es tu valor, ¿cómo podrás cumplir tu propósito? ¿Cómo harás que los que te tiran piedra los ames? Porque esa es la ley, amad a vuestros enemigos y orad por ellos. Entonces, a no ser que tenga un ikigai personal, un equilibrio en mi vida, no puedo afectar y cumplir el propósito de Dios en mí. Ahora, los tengo ahí, espero que los tenga bien atrapados, porque el ikigai, de alguna manera, el japonés tiene muchos entrenamientos. De hecho, los orientales son muy diferentes a los latinos. Somos totalmente opuestos, porque desde niños les enseñan el respeto, el esforzarse. De hecho, los niños en sus escuelas, en sus colegios, no tienen gente que limpie, gente de limpieza, sino que ellos le enseñan a los niños una vez por semana a limpiar toda su aula. Miren si eso ocurriera acá en Argentina, ¿no? Entonces los niños limpian sus aulas. Y una vez por mes le llaman la gran fiesta porque todo el mundo limpia todo el colegio. Y les entregan una especie de franela donde los niños se tienen que agachar y limpiar bien un sector, un cuadrado, un metro cuadrado donde ellos están parando. Cada uno de los niños tiene que limpiar un metro cuadrado y lo tienen que refregar y dejarlo bien lustroso. Entonces, ¿qué hace eso en ellos? Que no quieran ensuciar, que no quieran escribir las paredes, porque saben que nadie va a venir a limpiarlo, a menos que lo hagan ellos. Y luego se vuelven grandes, y hay algo a mí me sorprende de esta cultura, porque es cultural, obviamente, el esfuerzo y demás de ellos viene a través de la cultura. No siempre fueron así, obviamente, tuvieron que hacerse de herramientas, pero ellos van mostrándole a cada persona el valor que cada uno tiene. Y me gusta porque ellos tienen un gran como norte en las casas. Ellos dicen que depende, miren lo que es increíble esto que les voy a decir, pero es literal. Depende de cómo sea tu baño, es como es tu corazón. O sea, de alguna manera, si tu baño es higiénico, perfumado, tu corazón está en paz. Pero si tu baño no tiene tan buen olor y no lo cuidamos tanto, entonces así está tu corazón. Gordo, estamos perdidos, dijo uno. Estamos podridos por dentro, ¿no? Pero miren lo diferente que somos. Entonces ellos van a un baño público. Imagínense acá en Constitución, entrar a un baño a las 3 de la tarde. Bueno, ahora estamos en pandemia, en tiempos de cuarentena, pero imagínense cuando todo estaba normal o cuando vuelva a estar normal. Un día de calor, a las 3 de la tarde, querés ir al toilet de Constitución. No podés, tenés que entrar con ¿cómo se llama? Tenés un clip, tenés que ponerte en la nariz. Por el olor. Ahora, ellos en su cultura, no importa quién sea,
Cualquiera que use un toilet público, un baño público, lo que hacen es tener su franela y si algo está desperfecto o algo, hay una suciedad, ellos mismos lo limpian. No están esperando que venga la empresa a limpiar de limpieza. No. Ellos son los responsables. Ellos saben que si los baños de la ciudad son higiénicos, entonces la ciudad está en paz. La ciudad tiene una buena referencia. Esto es a mérito nada más constructivo, porque están construyendo una ciudad de esa manera, es cultural. Pero si esto lo tomamos realmente a los parámetros espirituales, cuando uno entiende, usa ese equilibrio en el alma, en el interior, sabe qué Dios le dio o qué Dios lo bendijo o con qué dones Dios te capacitó, entonces uno puede tener la autoestima sana. Y aunque vengan tormentas o piedras del camino, vos sabés cuál es tu equilibrio emocional y cuál es tu propósito hacia afuera. Entonces, vuelvo de nuevo al apóstol Pablo. ¿Por qué él diría esto? En 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Claro, las personas que no son pacientes, los que son impacientes, lo son por esta problemática, porque al no tener un equilibrio emocional, entonces quiere que todo el mundo sean como ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hay personas, como comencé este sermón, diciendo que no tienen un equilibrio, que están angustiados, que sienten que sus oraciones no superan el techo, que no pueden pasar hacia arriba, que Dios no les está dando la atención, que Dios, quién sabe, está enojado con ellos. Y algunos a veces me plantean, y esto me duele, ¿será que tengo un pecado oculto? ¿Por qué no orás para que Dios saque un pecado oculto? Y entonces creen que sus desgracias vienen por cuestiones de pecado, por cuestiones de maldición. Y no es así. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios, sin embargo lo apedrearon. Haciendo la voluntad de Dios. Nadie discutiría de esto. Nadie podría decir, tendrá un pecadito oculto Pablo. ¿Por qué? Con Pablo sí y con los demás no. ¿Por qué? La religión se realza a decir que si te echaron del trabajo, de que si tienes una enfermedad o lo que fuese, es porque tienes un pecado oculto. ¿Por qué no evaluamos a Pablo? Lo que pasa es que está escrito en la Biblia y nadie podría levantarse y detractar las acciones de Pablo. Pero ¿por qué nos ensañamos en sí ejecutar juicio contra nuestros hermanos? Ahora, ¿ustedes creen que esta es la única historia en la Biblia donde alguien pasó del amor al odio? No, mis amados. Dije que habían dos. La segunda se encuentra en el Antiguo Testamento y habla del afamado rey David. Este hombre, antes de ser rey, se había hecho de 600 soldados valientes. Antes de ser valientes estaban dentro de una cueva, la cueva de Adulam, y entonces van a hacer la guerra, van en contra de unos enemigos y ganan la guerra. Dios le dice, tendrás la victoria a David, así que David todavía no es rey, pero es como un comandante. Nadie lo había levantado como comandante, pero los que lo seguían lo reconocían como tal y decían, tú eres mi comandante. En 1 Samuel capítulo 30, verso 4, entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó las fuerzas para llorar. ¿Te ha pasado de llorar a tal punto que no tenés más lágrimas? ¿Te ha pasado, quién sabe hoy, en este tiempo, ayer, de estar llorando porque acabas de ver partir a un familiar y con esto de la cuarentena ni siquiera pudiste abrazar, ni siquiera lo pudiste tomar entre tus brazos? Ni siquiera pudiste ir a su entierro, nada. O alguien que tiene un diagnóstico que le mandaron ahora por WhatsApp o por mail diciendo tu corazón no está funcionando correcto o tienes tal patología. Y comenzaste a llorar, ¿por qué Dios? Si estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué me pasa esto? ¿Has llorado hasta no tener más fuerzas? Con esa congoja de querer seguir llorando y no poder porque ya no tienes más fuerza. El ejército de David, con David incluido, lloraron amargamente. Se habían llevado, no importa los despojos, eso que se queme, pero se habían llevado lo más preciado, a sus esposas, a sus hijos. Y hoy veo el mismo patrón. Hoy veo que el sistema que nos infunde miedo
a través de esta pandemia, que la pandemia es real, sí, pero también hay una plandemia atrás de todo esto. Se está llevando a nuestros hijos, se está llevando a nuestras familias. Y alguien tiene que decir, nosotros nos plantamos. Puedes llorar todo lo que quieras, pero eso no va a cambiar nada. Va a desahogarte. De hecho, al equipo de David, a los que estaban con él, a los soldados, el llanto a uno lo destensiona. El llanto es una válvula de escape. El llanto de alguna manera te calma, te relaja. No es mentira, es necesario llorar. Aún a los que dicen, yo nunca lloro, a mí no se me cae ni una lágrima. Te estás perdiendo un momento en donde tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se relajan, porque a través del llanto se purifican los ojos y también se purifica el alma. Del dolor, de la angustia. A veces no sanará inmediatamente, pero es necesario llorar. Ahora, miren cómo pasa también estos soldados del amor al odio, porque dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Aquel que los había sacado de la cueva de Adulam, aquel que les había dado un norte, los había motivado a ser gentes, soldados, guerrilleros, pero en el nombre de Jesús. O sea, peleaban por batallas nobles. No por cualquier batalla. Ahora a este líder lo querían matar. Y observo esa tendencia. Observo la tendencia de que buscamos a un culpable. Que cuando algo se nos va de control, que cuando viene una tormenta y los vientos soplan de frente, buscamos a alguien a quien hacer responsable de esta situación. Puede ser un cónyuge, puede ser algún hijo, puede ser algún pariente, algún pastor, pero tenemos ese patrón, porque como enseñaba Kenji, uno tiene esa patología de siempre buscar un culpable. Y acá lo buscaron y enseguida lo encontraron. Dijeron, David, es tu culpa, porque tú nos mandaste a la guerra que en teoría Dios nos mandó. Y mira, cuando volvemos no tenemos familia. Nuestros enemigos se llevaron a nuestras esposas, a nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer? Y lo querían matar. Pero me encanta la actitud de David, que es uno de los primeros consejos que Dios te quiere dar. Dice así la palabra. En Samuel, capítulo 30, verso 23, dice, fue el Señor quien nos dio todo. David busca su refugio en Dios. Obviamente que lloró, obviamente que se tiró al piso angustiado, pero después dice que llamó al sacerdote y le dijo, dame el efod. El efod era como una túnica donde se consultaba a Dios y consultó a Dios. Él no se quedó tirado llorando. Él tenía un equilibrio dentro de él. Él sabía quién lo había llamado. Él no dudaba de Dios. Las circunstancias pueden golpearnos, mis amados, pero debemos madurar. No podemos echar la culpa a Dios. No podemos decir, y esto es una desgracia por mi pecado, porque no me estoy congregando. Eso es una falacia. En la Biblia, ustedes van a encontrar historias de personas que estaban en el centro de la recontra archivoluntad de Dios, y sin embargo tuvieron problemas. Y sin embargo los quisieron matar. Los apedrearon. Y estaban en el recontra centro de la voluntad de Dios. Vamos, no me digan que hay una sola voluntad de Dios. Hay una voluntad. Hay una voluntad. Y que es que las personas conozcan el amor de Cristo. Pero luego la religión nos enseña de que no, pero tienes que buscar el centro de la voluntad de Dios. Vamos, ¿y Pablo? Y a Pablo que lo apedrearon, y a David que lo quisieron matar. ¿En dónde queda? ¿Por qué le llenamos a las personas o a los cristianos, a las ovejas de Cristo, estos conceptos errados que son antibíblicos? Entonces debemos tomar una posición clara. David dice que consultó a Dios. Y Dios le dijo, David, mi amado, ve, persíguelos, porque yo tengo a todos salvos y los vas a rescatar. Ahora, con esa fuerza, David es un general del ejército. Habla a sus comandantes, habla a sus soldados y le dice, fue el Señor quien nos dio todo, las conquistas, y quien nos protegió. Entonces nosotros iremos
y los rescataremos y volveremos. Ah, eso me encanta, porque ¿se acuerdan que alguien dijo también que iban a ofrecer sacrificio y que iban a volver juntos? Abraham e Isaac, cuando le dice a Sara, tranquila, iremos, ofreceremos sacrificio y volveremos. Acá David dice, vamos a ir, vamos a recuperar nuestras esposas y vamos a volver al lugar de campamento. Y he aquí el punto en donde quiero que te concentres, porque lo que ahora te voy a decir, obviamente va a romper un par de estructuras, pero es lo que Dios me dijo, quiero que le comuniques a las personas esta palabra. Y entonces quiero que sepas que cuando los soldados cansados, afligidos y abatidos tomaron vigor, porque David supo cómo canalizar ese enojo, y no en contra ni de David ni de Dios, sino de sus enemigos, de los enemigos que se habían llevado todo. Entonces los soldados tomaron valor y comenzaron a marchar. Y dice que se acercan al arroyo de Besor y 200 no dan más. Como cuando empecé hoy la predicación y te dije, ¿sientes que no das más? 200 no podían caminar. Ni siquiera, es un arroyo pequeño, no lo podían cruzar. Le dijeron, David, estoy contigo, yo te sigo, pero en el espíritu. No puedo caminar, no me dan las piernas. El valor está dentro mío, pero no puedo, ni arrastrado puedo cruzar el río. Habían 400 que todavía tenían fuerzas y David les dijo, quédense acá. Ustedes mejor cuiden nuestro equipaje. Se sacaron las mochilas, el peso que no necesitaban, que se quedaron con sus espadas y dijeron, ustedes guarden nuestras mochilas. Y entonces nosotros iremos, rescataremos a nuestras esposas y a las esposas de ustedes y volveremos a ustedes. Una vez David más infundiendo aliento, infundiendo valor. A veces me da tanta bronca cuando escucho, pero ese es un predicador motivacional nada más. Gloria a Dios que sea motivacional. A mí a veces me dicen, pero vos motivás, ¿y qué hace eso? Nada, porque todo lo hace la palabra. Yo cada vez que cambié siempre fui motivado por la palabra. No es que vino un ángel y me dijo, tienes que cambiar y tuve que cambiar. No, y te dice, cambia tu carácter, dice Dios. Y yo, sí, cambiaré mi carácter. No, su palabra me iba motivando a cambiar mi carácter, a cambiar mis malas formas. Entonces, cada vez que alguien te diga, me motivás, pero no sé qué onda, eso no me gusta mucho lo de motivacional, perdón. No le des bolilla, porque todos motivamos a alguien, siempre, siempre, siempre. Sean los de la sana doctrina, como se dicen, o sean los de la teología, no sé, del avivamiento, todos motivamos. En menor o en mayor escala, siempre motivamos. Pero yo veo a David cómo usa y canaliza ese enojo de los soldados y los motiva a ir en contra de los enemigos. Dice la Biblia, resumiendo la historia, que obtienen la victoria y recuperan a las esposas de los 200 que habían quedado y a las 400 de ellos. Vuelven todos y vuelven con despojos, vuelven con más tesoros. Dios le dio una victoria arrasante en una noche. En una noche Dios le dio una victoria arrasante. Hasta el otro día estuvieron peleando. Y Dios se glorificó y David recuperó no solamente sus esposas, sus hijos, ni el de los soldados, sino que también los tesoros que tenían ellos, los amalecitas. Y volvieron. Pero siempre que peleas una batalla vas a tener gente que diga, pero ellos no pelearon. Así que si ellos no pelearon, dale sus esposas, dice así. Dale sus esposas y que se retiren de nuestro ejército. Miren los soldaditos, qué hermosos que eran, ¿eh? Tremendo los soldados. Y entonces David dice estas palabras. Fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió. Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Y hoy quiero decirte, a vos que me estás mirando del otro lado, esto segundo que Dios quiere comunicarte, de su bendición participan los que se quedaron del otro lado del arroyo de Besor, como los que fueron a la batalla. Te lo voy a explicar de esta manera. Provengo de una religión en donde te enseñaban que si ya faltaba 2 cultos estabas en pecado, estabas medio rebelde. Que si faltaba 3 cultos, ya el hermano está
ya lo enganchó el diablo, así que ya está perdido. Y si faltabas 4, ya te sacaban la membresía. Más o menos así. No sé si te pasó, si venís de otra iglesia, si nos estás sintonizando y algo parecido sucedió. Provengo de una religión así, donde lo espiritual, el barómetro, pero en lo espiritual se medía a cuántos cultos asistías. Si estabas el lunes en la oración, el martes en el ensayo, el miércoles en la reunión de damas, el miércoles jueves en la reunión de varones, y que no te faltaba ninguna, y que no faltabas ninguna. No importa si el gordo de tu esposo se quejaba, el diablo lo tira atado, vos tenés que venir. Y vos te tenés que congregar. Entonces, si vos venías a todos los cultos, no importa si tu baño estaba desastroso. No importa. Lo importante es que venga y te congregues. Y ese era tu barómetro. Esta hermana es espiritual. Este hermano está lleno de Dios. ¿Por qué? Porque no falta ningún culto. Y entonces se desestimaba a las personas que venían 1 o 2 veces por mes. Anda medio tibio. Anda medio carnaza común, ¿no? Esas personas deberían tener una carnicería porque saben todos los cortes de la carne, ¿no? Este anda sin el espíritu, aquel anda en pecado, aquel... No, o sea, saben todo, tienen unos sensores por todo el cuerpo. Perciben los locos. Y a mí me da bronca eso, porque estos soldados no fueron a la batalla. Sin embargo, Dios, a través de David, los recompensó. La misma recompensa que los que fueron a la batalla. Entonces quiero decirte de parte de Dios, lo que Dios quiere comunicarte es que del botín de Dios, no solamente los que hoy estamos peleando porque tenemos la posibilidad, el permiso de estar transmitiendo palabra, de estar ayudando, extendiendo una mano, haciendo una olla de comida, van a recibir recompensa, sino los que están del otro lado, los que están cansados, los que están afligidos, los que se quedaron sin empleo. Ustedes también recibirán la recompensa, la misma recompensa que recibimos los que estamos en el medio de la batalla, en esta pandemia. No te convenzas de lo contrario, porque Dios me mandó a decirte, a vos que me estás mirando, Él ya sabía quiénes iban a estar mirando esta transmisión. No lo puedes engañar, yo no lo puedo engañar. Vos que me estás mirando, Dios me dice que te diga que vas a recibir el mismo botín que los que estamos peleando, porque también sos parte de este ejército. Porque también sos parte de este ejército. No escuches a las voces que dicen, es increíble, pero no me quiero ir de tema, porque yo soy rápido de irme de tema, pero es increíble notar que ahora si no ves por el streaming, no se está congregando. Vi que le puso un me gusta a otro streaming de otro pastor. Vamos a ver si sigue siendo miembro de nuestra congregación. Dios, ¿en qué momento Dios hizo islas? ¿En qué momento Dios dijo, no vamos a hacer una iglesia, vamos a hacer pequeños clubes espirituales, a donde la gente pertenezca? ¿Cuándo cambiamos la iglesia apostólica por reinos propios de caprichosos pastores, apóstoles y profetas que solamente quieren que los alaben? Que en la posición del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé, ellos estarían contentos que la gente los adore. Pero no piensan que ustedes son Dios. Y bueno, un cachito, Dios me está dando la palabra, así que yo soy una parte de, como Dios. Y se hacen dioses de las personas. Y las personas van, y sí, ¿qué quiere que haga? Y ellos le dicen, te tienes que congregar virtualmente y no te puedes perder ningún culto. Y la gente, sí. Y cuando se pierden un culto porque están afligidos, porque estaban cansados, dicen, no te quiero más, vete de mi ejército. ¿En qué momento nos pasó esto, iglesia? Yo quiero decirte, a vos que me estás mirando, lo que Dios me dijo que te comunique de este botín que va a venir luego de la pandemia, de esta bendición, de esta prosperidad. Vas a participar tú y voy a participar yo. Aunque digas, pero no sé si Dios me querrá bendecir. Sí, yo hoy te lo digo y me hago cargo de estas palabras de parte de Dios. Vas a ver a Dios bendecirte. Vas a ver a Dios bendecirte aún en tu momento de angustia. Aún en tu momento donde las piedras vienen de todos lados. Donde los que te amaban hoy te aborrecen. De los que te alababan o te alentaban, ahora te están deteniendo. Aún en medio de todas esas piedras y esos adoquines, vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la bendición y va a alcanzar tu hogar. Y va a alcanzar tu casa. Y va a alcanzar tu corazón. Eso Dios me dice que te diga, que te lo comunique.
Y si tienes alguna duda, si vos o usted tiene alguna duda, quiero terminar con esto. En Isaías capítulo 40, verso 29 dice, Él, no Marcos, no un pastor, no un líder, no, Él, Dios, dice, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Alguien del otro lado estaba diciendo, pero yo no doy más, yo ya no amo al Señor, estoy comprometido, no doy más, no aguanto una más. Bueno, para vos, hoy Dios dice que Él te levanta los brazos, que Él multiplica las fuerzas y la consigna es no tener ninguna. Entonces, si no tenés ninguna fuerza, si no aguantas más, entonces has venido al mejor lugar. Te has metido en un streaming donde la palabra de Dios te está alentando. Él levanta tus manos y te da fuerzas. Miren lo que dice Salmos 90 para terminar 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Oigan, no quisiera estar enfrente de un búfalo enojado. No me gustaría estar enfrente de un búfalo enojado. Puedo estar enfrente de un patrón, de la suegra misma, pero no quisiera estar enfrente de un búfalo. No la contaría 2 veces. Y la palabra de Dios toma este ejemplo, lo tipifica y te dice, tus fuerzas ahora van a ser como las fuerzas de un búfalo. Dice así, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y dice, y seré ungido con aceite fresco. El aceite, nosotros sabemos que tipifica el Espíritu Santo. Así que lo que quiero decir es que si estás cansado, si estás angustiado, si estás deprimido, pero pones tu mirada en Dios, pero miras a Él, lo miras y no te planteas, tendré un pecado, estaré desobedeciendo, tendré algo oculto. No, no tienes fuerzas. Nosotros a veces no tenemos fuerzas, no damos más. Y otra vez, y otros 15 días más. Y el sistema del miedo arrojándote muertes y arrojándote personas infectadas, no damos más. Estamos cansados. Entonces cuando venimos a su presencia, Él dice, y yo aumentaré tus fuerzas y el aceite del Espíritu Santo vendrá sobre tu hogar. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, ya conociendo lo que había vivido David, él habiendo sido apedreado, dijo a los tesalonicenses, a la segunda carta 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos ese tesoro que es Cristo en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, de Dios, y no de nosotros. En otras palabras, todo lo que Dios te va a provocar a hacer, no va a ser por tus fuerzas, por sus fuerzas. No va a ser por tu unción, va a ser por su unción. Y entonces no va a haber duda alguna, no va a haber cabida alguna de que todo lo que haces para Él, tu propósito, tu equilibrio interior, provinieron de Dios, del Dios de tu salvación. Y me acuerdo de una historia donde un chino, una persona china, cargaba siempre a la mañana 2 tinajas de agua. Y desde el arroyo hasta el lugar de donde trabajaba él, estaba su patrón, siempre se desperdiciaba agua porque una de las tinajas estaba quebrada, desquebrajada. La otra era perfecta, no tenía grieta alguna, pero una de ellas estaba agrietada. Así que esta persona, este empleado chino, todos los días hacía el mismo camino y siempre se llegaba una tinaja perfecta con toda la cantidad de agua y la otra tinaja imperfecta, llegaba por la mitad de agua. Entonces la perfecta se sentía superior y decía, yo soy perfecta, yo entrego el agua perfecta, yo no desperdicio nada. Y la otra, al escucharla, a la perfecta, decía, yo soy una imperfecta, yo soy un cero a la izquierda, yo estoy dolido en el corazón, en el alma, yo tengo fracasos que contar, mi vida está agrietada, a veces lloro y a veces no quiero vivir más, de hecho me siento agujereado por todos lados. Como aquella canción, ¿no? Tengo el corazón con agujeritos. Y entonces siempre estaba traumada la tinaja. Un día toma valor y le dice a su amo, al chino, al empleado, le dice, amo, tengo mucha pena de mí. Y me da bronca no poder estar a la altura de las circunstancias porque siempre te estoy entregando agua de menos. Siempre llego al destino
con la mitad de mi agua. La persona la mira, la tinaja, esto es obviamente una parábola. La mira y dice, ¿pero por qué crees que no sirve? Sí, porque mira la otra, es perfecta, no derrama, no desecha ni una gota de agua. Y yo voy por el camino como llorando, tirando por mis grietas toda el agua. Dice, yo sé que tú querrás tirarme o querrás abandonarme, así que puedes hacerlo porque no me siento bien. No siento que esté cumpliendo el propósito por lo cual me hicieron y me formaron. Entonces el patrón, el empleado le dice, vamos a hacer una cosa, la próxima vez quiero que mires todo el borde del camino por donde volvemos. Ok, dijo la tinaja. Y volvió y se percató de que estaba lleno de flores el camino, lleno de flores. Así que cuando volvieron dice, me encantaron las flores, he observado que de mi lado crecen mucho las plantas y del lado de la persona perfecta no hay ninguna. Pero eso no me alienta porque la verdad es que sigo perdiendo el propósito, se me va yendo por mis lastimaduras, por mis grietas. Y dice, entonces el sabio empleado le dice, no, es que yo te amo así como estás, agrietada. Si tú no tuvieras grietas, entonces no podrías regar todo el camino de vuelta. Y yo no pudiera darle estas hermosas rosas y flores que he plantado y que tú riegas todos los días a mi patrón. Gracias a tus grietas salen estas hermosas flores. Mis amados del otro lado, los que han tenido que transcurrir este paso del amor al odio y del odio al amor, cada una de esas grietas que te ha dejado la vida, estando en el centro de la voluntad de Dios, cada una de ellas te dio la facultad de poder regar cientos y miles de plantas, de flores y hacer crecer un gran jardín. Dios hoy nos dice que nos ama tal cual somos, que nuestras debilidades, que nuestras grietas en sus manos, son posibilidades de regar y dar flores nuevas a jardines que estaban secos.